Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Un comienzo ambicioso. Uno de los primeros recuerdos de Michelle Obama es el sonido del tintineo de las teclas del piano. Para sus oídos, este era el sonido de la ambición. En la habitación debajo de su habitación, Robbie, la tía abuela de Michelle, daba clases de piano. Un día cualquiera, Michelle podía escuchar los sonidos de los alumnos de Robbie rebuscando desesperadamente a tientas sus canciones. El sonido de esta música amateur impresionó tanto a Michelle que, a los 4 años, también se volvió ambiciosa. Michelle estaba segura de que quería aprender a tocar el piano. Esto ocurrió cerca del final de los 60, en el barrio de South Shore de Chicago. Fue una época de agitación política y disturbios sociales, pero Michelle era demasiado joven para entender mucho sobre lo que sucedía fuera de su casa. Su familia muy unida incluía a su hermano, Craig, que era 2 años mayor, a su padre, que trabajaba en una planta de filtración de agua, y le encantaba el equipo de béisbol de los Chicago Cubs, y a su madre, que era una experta con la aguja de coser, y participaba activamente en la recaudación de fondos comunitarios. Una de las cosas que realmente unió a su familia fue la música. En casa, su padre siempre tocaba discos de jazz. Y en la casa de su abuelo, cada habitación tenía un altavoz conectado al sistema estéreo. En las reuniones familiares, un cóctel de voces y trompas llenaba la casa: Ella Fitzgerald, John Coltrane y Miles Davis. Fue su abuelo, conocido por todos como Southside, quien le compró a Michelle su primer disco, Talking Book de Stevie Wonder. Pero aprender a tocar música era otra historia. Es más, Robbie era rígido y estricto. Su postura era impecable. Sus gafas de lectura siempre colgaban de su cuello, lo que amenazaba con ser objeto de escrutinio. Regañaba a sus alumnos a menudo. Sin embargo, Michelle estaba ansiosa por obtener su aprobación. Si has tomado clases de piano, sabrás que uno de los primeros pasos es aprender a encontrar el do central, que funciona como un hito musical. Saber dónde está te permite colocar las manos correctamente sobre las teclas. Pero cuando tienes 4 años y estás sentado frente a 88 teclas, encontrar el do central no es tarea fácil. Afortunadamente, en el piano de Robbie, esta tecla estaba astillada, por lo que era fácil de detectar. En su mayor parte, Michelle era una estudiante entusiasta y progresó rápidamente, demasiado rápido, en lo que respecta a Robbie. En poco tiempo, Michelle intentó pasar a canciones más avanzadas del manual de estrategias. Lejos de impresionar a Robbie, esto la enfureció e insistió en que Michelle hiciera lo que le dijeran e ir paso a paso. Luego llegó el primer gran recital de Michelle. Una vez al año, Robbie presentaba a sus alumnos ante una audiencia en el Music Hall de la Universidad Roosevelt. Michelle se puso coletas en el pelo y usó un lindo vestido. Estaba lista para brillar. Pero luego, cuando se sentó al piano, se quedó paralizada. No había ninguna llave astillada. ¿Dónde estaba la C central? Fue entonces cuando Robbie acudió al rescate. Subió tranquilamente al escenario, extendió la mano por encima de su hombro como un ángel guardián y señaló con el dedo. Michelle ya podía empezar su recital. Una primera dama. La vida en la Casa Blanca tenía algunos aspectos positivos. Un beneficio inmediato fue que Barack ya no tenía que hacer largos viajes diarios al trabajo. La oficina oval estaba literalmente abajo de donde vivían. Por extraño que parezca, como presidente, Barack estuvo presente en muchas más cenas que nunca como senador. Pero ahora Michelle se enfrentaba a un desafío nuevo y muy singular: ser la primera dama. Desafortunadamente, el trabajo no viene con un manual de estrategias. Sin embargo, Michelle era muy consciente de que el mundo lo iba a observar. Y dado que Michelle no solo fue primera dama sino también primera dama afroamericana, el mundo seguramente la observaría muy de cerca y esperaría un paso en falso. Como ex primera dama, Hillary Clinton le dio una advertencia justa sobre posibles dificultades. Una es involucrarse demasiado en la agenda de la administración.
Hillary fue duramente criticada por querer utilizar su experiencia como abogada para ayudar a establecer políticas en torno a la atención médica y otros temas. Según su experiencia, el público creía que la primera dama no debía actuar como funcionaria electa. Por eso, Michelle tuvo cuidado de iniciar iniciativas que pudieran complementar las políticas de la administración y, al mismo tiempo, ser sus propias iniciativas independientes. Uno de sus primeros esfuerzos fue Let's Move. Iniciativa, creada para abordar la obesidad infantil, una afección grave que se ha triplicado en los últimos 30 años, y ha provocado que 1 de cada 3 niños estadounidenses sea obeso o tenga sobrepeso. En el centro de este programa estaba la idea de Michelle de iniciar un jardín en la Casa Blanca. Esto no solo promovería el consumo de alimentos frescos y saludables, sino que también apoyaría sus esfuerzos por hacer que la Casa Blanca se sintiera más como un hogar que como una fortaleza. Tras algunas negociaciones, el proyecto del jardín recibió 100 pies cuadrados de tierra para trabajar, del jardín sur de la Casa Blanca. Cuando llegó la primavera, Michelle y un grupo de estudiantes de 5º grado de la escuela primaria local de Bancroft se pusieron manos a la obra con palas y azadones para preparar la tierra para la siembra. Semanas después, se invitó a la prensa a observar la plantación de zanahorias, lechugas, cebollas, espinacas, brócoli, hinojo, berza, arvejas, bayas y una variedad de hierbas. La plantación del huerto recibió mucha cobertura en la prensa, lo que fue bueno para la iniciativa, pero también supuso cierta presión. Como sabe cualquier jardinero, plantar semillas no siempre hace que broten verduras. Michelle podía imaginarse fácilmente la mala prensa que vendría una vez que el jardín se negara a cooperar. Sin duda, haría que su mandato como primera dama tuviera un comienzo embarazoso. Afortunadamente, las verduras hicieron su parte. Después de 10 semanas, la primera cosecha produjo 90 libras de productos que inmediatamente llegaron a las comidas diarias de la Casa Blanca. Antes de dejar la Casa Blanca, el huerto producía 2.000 libras de alimentos al año. Una cita fallida y un feo recordatorio cuando eres la primera dama de los Estados Unidos, salir con tu esposo no es tan fácil. Sin embargo, durante el primer mandato, Michelle y Barack intentaron ganarse una noche para sí mismos. Parecía que habían pasado años desde que habían tenido una cita, y la idea de cenar y ver una obra de Broadway parecía demasiado increíble como para dejarla pasar. Claro, puede requerir una planificación seria, pero ¿valdría la pena, verdad? Resultó que no tanto. La comitiva presidencial paralizó por completo el tráfico de Nueva York, y la gente del restaurante y del teatro tuvo que pasar por controles de seguridad. No solo fue embarazoso, sino que abrió la puerta a un desfile de prensa negativa. Mientras la familia se acostumbraba a la vida en la Casa Blanca al comienzo del segundo mandato, a Michelle todavía le resultaba difícil tratar con algunos de los medios de comunicación que se les presentaban. En particular, estaba molesta por la forma en que los medios de comunicación perpetuaban los horribles rumores sobre su esposo. Afirmaron que había mentido sobre su lugar de nacimiento, y que de alguna manera falsificaron su certificado de nacimiento, así como los recortes de periódicos hawaianos que anunciaban su nacimiento. Además de ser hirientes, estas acusaciones parecían envalentonar a personas peligrosas, personas que profirieron amenazas violentas contra Barack. Estos rumores existían desde 2008, pero cuando resurgieron en el invierno de 2011, un hombre armado abrió fuego en el piso residencial de la Casa Blanca con un rifle semiautomático. Pasaron meses antes de que se pudieran realizar las reparaciones, y durante ese tiempo quedó una abolladura considerable en la ventana antibalas de la sala de lectura de Michelle. Esa fea viñeta sirvió como un claro recordatorio de por qué había tantos protocolos y procedimientos de seguridad. Un año después, Michelle decidió hacer de la violencia armada otra de sus iniciativas. Adilla Pendleton era una niña de 15 años que había asistido al acto de inauguración de enero de 2013. Apenas unos días después, se convirtió en la 36ª persona asesinada ese mes por la violencia armada en Chicago. Tras asistir al funeral de Adilla, Michelle hizo que su jefe de gabinete coordinara con el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, la ayuda a los niños en riesgo de la ciudad.
Michelle se reunió con líderes comunitarios y, gracias a una colaboración de esfuerzos, pudieron recaudar $33 millones para programas para jóvenes en la ciudad. Michelle también invitó a los estudiantes de la escuela secundaria Harper, ubicada en el lado sur de Chicago, a visitar la Casa Blanca y recorrer la Universidad de Howard. Recibir un abrazo de la primera dama no va a resolver los problemas de nadie. Pero quería asegurarles a los niños que ser del lado sur no significa que su futuro ya esté escrito. Nunca fue fácil criar a los niños en un entorno tan extraño ni ejercitar su propia voz dentro de la agenda de Barack. Pero mirando hacia atrás, Michelle está orgullosa de lo que pudo lograr. Al principio, todavía tenía esa voz molesta que se preguntaba si realmente era lo suficientemente buena. Pero una vez más, pudo ganar la confianza necesaria para decir, sí, lo soy. Sin embargo, a Michelle todavía no le gusta la política, y no tiene ganas de postularse para ningún cargo. Confianza en el aprendizaje. Michelle creció rodeada de personas que se esforzaban. Se esfuerzan por aprovechar al máximo lo que tenían, y por darles a sus hijos mejores oportunidades que las con las que crecieron. Incluso cuando era estudiante de primaria, Michelle se esforzó por obtener buenos resultados en la escuela. Sin embargo, dadas sus circunstancias, no siempre fue fácil brillar. Por ejemplo, cuando Michelle comenzó el segundo grado, estaba atrapada en una clase llena de niños caóticos, con una maestra indefensa incapaz de controlar las cosas. Afortunadamente, cuando Michelle le explicó lo mucho que odiaba a esta clase, su madre la escuchó y pronto la hizo examinar, y pasó a una clase de tercer grado con otros niños de alto rendimiento a los que les gustaba aprender. Michelle aún se pregunta cómo habría sido su vida si su madre no hubiera intervenido. Pues siguió teniendo un buen desempeño académico y, finalmente, se ganó un lugar en la escuela secundaria Whitney M. Young, una escuela que ofrece igualdad de oportunidades con maestros progresistas, y que atraía a niños de alto rendimiento de toda la ciudad. Pero ahora que había encontrado una escuela que encajaba bien, tenía que aprender a encajar. Por primera vez, Michelle conoció a niños de la zona norte más rica de Chicago, niños que tenían pasaportes y se tomaban vacaciones esquiando. Niños que usaban bolsos de diseño y vivían en apartamentos de gran altura. Sin embargo, Michelle formó un vínculo con un compañero de estudios. Santita Jackson era hija de Jesse Jackson, el famoso líder político, y Michelle fue bienvenida a la emocionante y colorida casa de los Jackson. Un día de calor abrasador, incluso participó en el desfile del día de Bud Billiken con Santita y otros seguidores de Jesse Jackson. Esto marcó la primera introducción de Michelle a lo que era la vida en la política. Y a decir verdad, no era atractivo. La familia Jackson era caótica, con personal corriendo en todas direcciones y muy poca calma o estabilidad. Como una chica educada a la que le gustaba la sensación de control, ya se daba cuenta de que no era lo suyo. Michelle comenzó a ganar confianza intelectual en la escuela secundaria. Aprendió que cuanto más trabajaba, más cerca estaba de llegar a ser la mejor de su clase. Y cuando estaba en el último año, ya había sido elegida tesorera de la clase, estaba en la Sociedad Nacional de Honor, y estaba en camino de estar entre el 10% de los mejores de su clase. En este punto, se sintió lo suficientemente segura como para fijar su mirada en Princeton. Su consejero vocacional no estaba muy seguro de este plan. Dijo que Michelle podría no ser material de Princeton. Pero Michelle ahora estaba lo suficientemente segura como para saber que su consejero estaba equivocado. Michelle presentó una solicitud. Continuó esforzándose. Y, al final, fue aceptada. Nueva escuela, nuevo modelo. Michelle se sentía atraída por Princeton, en parte, porque su hermano, Craig, ya estaba inscrito allí y rápidamente se había convertido en una estrella del equipo de baloncesto, para deleite de su padre. Así que Michelle no estaba completamente sola cuando puso un pie por primera vez en el prístino campus de la universidad en Nueva Jersey. Pero eso no significa que el campus se sintiera como un segundo hogar. De hecho, está lejos de serlo.
En su primer día en Princeton, Michelle dejó sus pertenencias en su dormitorio, y miró por la ventana para ver una ola de estudiantes, en su mayoría blancos, en su mayoría hombres, cargando sus pertenencias por el campus. Esta era una sensación nueva para Michelle, estar en un lugar donde era una de las únicas personas no blancas. De hecho, la clase de primer año de Michelle tenía menos del 9% de negros. Era, según sus palabras, como ser una semilla de amapola en un tazón de arroz. Sin embargo, a pesar de algunas molestias iniciales, encontró una comunidad que la apoyaba en la organización universitaria conocida como el Centro del Tercer Mundo, TWC. Y cuando comenzó a trabajar como asistente de la mujer que dirigía la TWC, Michelle también obtuvo una mentora inspiradora. Cherny Braswell, la nueva jefa de Michelle, era una joven negra hermosa y audaz que siempre estaba en movimiento. A menudo vista corriendo de una reunión a otra, con una pila de papeles bajo el brazo y un cigarrillo colgando de sus labios, Cherny era emocionante, infatigable, una fuerza de la naturaleza. Y lo hizo todo siendo madre soltera. Cherny fue particularmente impresionante durante un viaje a la ciudad de Nueva York. Michelle nunca había estado en la Gran Manzana, y eso la llenó de asombro y preocupación. Tocaron bocinazos. La gente gritaba. Todo se movía a un ritmo acelerado y frenético. Pero Cherny no solo no se dejaba llevar por toda esta bulliciosa locura, sino que parecía recargada por su energía. Rodeó el coche de taxis y personas que cruzaban imprudentemente, aparcaba en doble fila, entraba y salía corriendo de las tiendas e hizo que todo pareciera que no era para tanto. En un momento dado, cuando el estacionamiento doble no era una opción, Cherny hizo que Michelle tomara el volante, y le dijo que diera la vuelta a la manzana un par de veces para poder hacer un recado. Michelle estaba un poco sorprendida al principio. Pero entonces vio la expresión en el rostro de Cherny y saltó al asiento del conductor. La expresión que le dio Cherny decía, supéralo y vive un poco. Michelle se especializó en sociología en Princeton, y tenía previsto postularse a la Facultad de Derecho de Harvard. Pero aprendió mucho sobre la vida de Cherny. Michelle sabía que algún día quería ser madre trabajadora, y Cherny fue el ejemplo perfecto de cómo se podía hacer esto con elegancia y estilo. Una fecha para recordar. Tras terminar la Facultad de Derecho de Harvard en 1988, Michelle regresó a Chicago para unirse a Sidley y Austin, una prestigiosa firma de abogados. Parte del trabajo de Michelle consistía en asesorar a estudiantes de derecho prometedores y, posiblemente, prepararlos para que se unieran a la firma cuando se graduaran. Fue en este contexto que Michelle conoció a un joven famoso llamado Barack Obama. Antes de conocerlo, Michelle había escuchado a la gente hablar de este joven sorprendente, pero Michelle se mostró escéptica. Los profesores de Harvard lo llamaban el estudiante más talentoso con el que habían trabajado. Sin embargo, según la experiencia de Michelle, los profesores blancos a menudo se volvían locos ante cualquier hombre negro medio inteligente con un bonito traje. Además, tuvo el descaro de llegar tarde a su primera cita. Y lo peor de todo, era fumador. Una vez que Barack finalmente llegó, se hizo evidente de inmediato que, en efecto, era diferente. Se había tomado un par de años de descanso antes de estudiar Derecho en Harvard, así que era unos años mayor que ella. Irradiaba confianza y autosuficiencia. Tanto es así que todos en la firma estaban ansiosos por conocer su opinión sobre lo que fuera en lo que estuvieran trabajando. Y, sin embargo, él y Michelle tenían ideas afines, y rápidamente se desarrolló una relación fácil entre ellos. Estaba familiarizado con los barrios del South Side de Chicago, ya que había trabajado allí como organizador comunitario. Y sin duda era guapo. Aún así, Michelle no pensó de inmediato que fueran una pareja romántica. Pero pasaron las semanas y sus reuniones transcurrieron sin problemas y, finalmente, ella aceptó su oferta, trataría de ignorar su hábito de fumar y tener una cita con él. En la primera cita estaba un poco cautelosa. Después de todo, había seguido un camino muy rígido durante la mayor parte de su vida, persiguiendo un objetivo profesional tras otro. Haz
Hace poco Michelle comenzó a darse cuenta de que nunca se había detenido a preguntarse si esta era la vida que realmente quería. Para Michelle, que se sentía cada vez más insegura sobre el camino que había tomado, la naturaleza confiada y tranquila de Barack casi parecía una amenaza. Pero poco a poco sus defensas empezaron a desaparecer. Barack tenía una forma de pensar diferente a la de la gente con la que estaba acostumbrada. No era solo que fuera cerebral, y le gustara leer sobre viviendas urbanas en su tiempo libre. Tampoco le importaba el dinero. Su deseo de marcar la diferencia superaba con creces su interés por la riqueza. Y así, por primera vez, Michelle comenzó a pensar largo y tendido sobre el tipo de carrera que realmente quería. Finalmente, después de asistir a una barbacoa en casa de un colega, donde había visto a Barack jugar un partido de baloncesto, Michelle pudo sentir que bajaba la velocidad para igualar su ritmo. Barack tiene lo que se podría llamar una cierta casualidad hawaiana. Más tarde ese mismo día, después de tomar un helado, se besaron por primera vez. Y así, todas las dudas sobre su futuro esposo parecieron desvanecerse. Cambios y pérdidas. Lo que debería haber sido una época emocionante de nuevos amores fue sobre todo una época de frustración, ya que Barack tuvo que terminar sus estudios en Harvard. En su haber, la escuela lo convirtió en el primer editor negro de la prestigiosa revista de la escuela, Harvard Law Review. Y mientras la nueva pareja intentaba sacar lo mejor de una relación a distancia, Michelle recibió una noticia inquietante. Su padre estaba en el hospital. Michelle sabía que había estado luchando contra la esclerosis múltiple, pero ahora el dolor de simplemente ponerse de pie se había vuelto demasiado intenso. Durante un par de semanas, Michelle visitó el hospital solo para ver que el estado de su padre empeoraba. Esta figura fuerte, inquebrantable en su vida tenía solo 55 años, pero de repente se veía tan frágil. Aunque no podía hablar, sus ojos y la forma en que besaba repetidamente el dorso de la mano de Michelle decían todo lo que necesitaba decir. Le estaba dando su amor y despidiéndose de ella. No es fácil seguir adelante después de la muerte de un ser querido, pero en 1991, las cosas dieron un giro positivo. Barack había regresado a Chicago, y los dos finalmente podían disfrutar de la alegría de vivir juntos. A pesar de recibir muchas ofertas de trabajo, Barack se mantuvo tan atento y considerado como siempre. Siempre estuvo más interesado en ayudar a un amigo a organizar un taller comunitario que en conseguir un trabajo bien remunerado en un bufete de abogados. Mientras tanto, Michelle estaba considerando un gran cambio en su propia carrera. Ahora estaba muy claro que lo que realmente quería hacer era ayudar a las personas, cara a cara, no analizar los contratos corporativos. Afortunadamente, 1991 fue el año en que conoció a otra figura influyente en su vida, Valerie Jarrett. Al igual que Michelle, Valerie era una abogada que dejó un trabajo bien remunerado para cumplir su deseo de ayudar a las personas. Los dos se unieron rápidamente y Valerie ayudó a Michelle a conseguir un trabajo como asistente del alcalde de Chicago, Richard Daley Jr. Pero esto fue solo el comienzo de una relación de por vida, en la que Valerie siguió siendo una valiosa amiga y asesora de la familia. Hablando de familia, en octubre de 1992, Michelle y Barack se casaron, aunque había poco tiempo para una luna de miel. Ese noviembre fue un año electoral importante y Barack se unió al proyecto Vote. Iniciativa, que fue diseñada para ayudar a las personas de las comunidades negras a registrarse para votar. Barack trabajó incansablemente, registrando a 7,000 personas en una sola semana. Luego, en 1993, después de un par de años trabajando en el ayuntamiento, Michelle encontró un nuevo trabajo como directora ejecutiva de una organización sin fines de lucro llamada Public Allies, que buscaba conectar a jóvenes prometedores con mentores que trabajaban en el sector público. Como Michelle sabía de primera mano cómo conocer a la persona adecuada podía tener consecuencias que le cambiarían la vida, sintió pasión por el propósito de la organización, y encontró que el trabajo era profundamente significativo. Aprobación incómoda. Una sudorosa noche de verano, al principio de su relación,
Michelle acompañó a Barack al sótano de una iglesia en Roseland, un barrio en lo profundo del lado sur de Chicago. La gente de allí había estado luchando por reconstruir su comunidad tras el cierre de las fábricas. Barack quería ayudar. Pero en este estrecho sótano iluminado con fluorescentes, un grupo de mujeres, en su mayoría mayores, se mostraron muy escépticas con respecto a este joven negro bien vestido. ¿Qué podría hacer para ayudar? Michelle se maravilló cuando Barack se ganó lentamente al grupo. Habló sobre el poder del compromiso político. ¿Vas a rendirte o a luchar por un mundo mejor? Les imploró que votaran y presionaran a sus representantes locales. Al final, las mujeres gritaban amén. Fue ese día cuando Michelle se dio cuenta de lo persuasivo e inspirador que podía ser su esposo. Pero si bien este talento abrió muchas puertas, a veces también puso a prueba su matrimonio. Después del proyecto Vota. Durante la campaña electoral, la revista Chicago también se dio cuenta del talento de Barack. El artículo llegó a sugerir que este joven debería postularse para un cargo. Pero Barack se encogió de hombros. En ese momento, estaba más centrado en terminar su primer libro, una autobiografía sobre sus primeras experiencias de vida. Era una historia importante para él, pero también tenía otra motivación: si no la terminaba pronto, tendría que devolver el anticipo de $40,000 de la editorial. Al final, terminó dentro del plazo y Dreams from My Father se publicó en 1995, el mismo año en que se le pidió formalmente a Barack que se dedicara a la política. Michelle se mostró muy escéptica sobre la idea por varias razones. En primer lugar, no le gustó mucho lo que sabía o leía sobre los políticos y el proceso político. La mayoría de los políticos parecían obsesionados por el interés propio, y pocos de ellos eran lo que se describiría como una fuerza productiva del bien. Además, sus experiencias en la casa de los Jackson le mostraron que los políticos tienden a ausentarse de casa la mayor parte del tiempo. En su opinión, era más probable que Barack marcara la diferencia como director de una organización sin fines de lucro que como político en una oficina aburrida. Sin embargo, tenían ante sí una gran oportunidad. Se estaba abriendo un escaño en el Senado del estado de Illinois, uno que representaba a Hyde Park, el distrito en el que vivían. Michelle le advirtió a Barack que acabaría frustrado, que no importaba cuánto se esforzara, nada cambiaría. Barack se encogió de hombros. Tal vez, dijo. Pero tal vez pueda hacer algo bueno. ¿Quién sabe? Era difícil discutir eso. Al final, Michelle dio su aprobación. Era escéptica y le preocupaba que a su esposo sincero e idealista se lo comieran vivo. Pero no iba a interponerse en el camino de una buena persona que quería marcar la diferencia. El lado oscuro de la política. Si hay una diferencia aparente entre Michelle y Barack, es la forma en que manejan los enfrentamientos y los ataques personales. Barack tiene la asombrosa habilidad de aguantar los golpes, mientras que a Michelle le resulta difícil ignorar el comentario hiriente de alguien. En su vida juntos hasta ahora, esta diferencia no había sido un gran problema. Pero cuando te dedicas a la política, básicamente estás abriendo la puerta a ataques personales y acusaciones infundadas, y puede ser difícil acostumbrarse a esto, especialmente si eres alguien como Michelle. Uno de los primeros incidentes que realmente afectó a Michelle se produjo a finales de 1999, cuando Barack estaba en medio de una campaña primaria por un escaño en la Cámara de Representantes. Sus oponentes eran sus colegas demócratas Bobby Rush y Dan Trotter. Las cosas se intensificaron rápidamente durante las vacaciones navideñas, cuando el Senado de Illinois anunció repentinamente una votación de emergencia sobre un proyecto de ley de control de armas muy debatido. En ese momento, Barack y Michelle estaban en Hawái visitando a familiares y su hija recién nacida, Malia, había contraído una infección de oído. El primer embarazo de Michelle había sido difícil, y la pareja decidió utilizar la fertilización in vitro, por lo que la enfermedad de Malia era especialmente preocupante. Como Malia no podía volar en su estado, Barack se quedó a su lado en Hawái, en lugar de regresar a casa. Había luchado duramente por este proyecto de ley, y ahora no lo votaría. Fue una decisión difícil,
aunque no tenía dudas de que poner a la familia en primer lugar era la elección correcta. Sin embargo, rápidamente se produjo una avalancha de ataques contra el personaje de Barack. Un editorial de un periódico local calificó de ovejas sin agallas a cualquiera que no acudiera a la votación. Sin embargo, los principales opositores de Barack fueron mucho más personales en sus ataques. Bobby Rush cuestionó el profesionalismo de Barack y lo llamó tonto educado. Dan Trotter lo acusó de usar a su hijo como excusa para no ir a trabajar, y añadió que era un hombre blanco con la cara negra. Se podría decir que la decisión de Barack estaba destinada a ser utilizada como munición política, pero Michelle estaba profundamente dolida. Los ataques fueron tan venenosos y tan falsos. Si bien Barack terminó perdiendo las primarias, siguió sirviendo en el Senado estatal. Pero lo que es más importante, en junio de 2001 llegó la segunda niña de la familia, Natasha Marian Obama, más conocida como Sasha. Un cambio de opinión. La opinión de Michelle sobre la política no mejoró precisamente con el paso del tiempo. En su papel de senador estatal, Barack estuvo ausente durante mucho tiempo. El simple hecho de encontrar el tiempo para disfrutar juntos de una cena familiar era un placer poco común. De hecho, la ausencia de Barack se convirtió en un problema tal que finalmente ingresaron a la terapia de pareja. Así que cuando surgió la idea de postularse para el Senado de los Estados Unidos, Michelle no estaba entusiasmada. Lo que Michelle no le dijo en ese momento fue que realmente dudaba de que él ganara. Después de todo, había perdido una primaria en el Congreso poco antes. Así que Michelle le dio su aprobación, pero le hizo prometer que, si perdía, abandonaría la política y encontraría otra forma de marcar la diferencia en el mundo. El destino quiso que esta vez su oponente republicano se retirara de la carrera. Como senador de los Estados Unidos, Barack estaba aún más ocupado y la falta de tiempo en familia era un verdadero problema. Llamaba regularmente para decir, de camino o ya casi estoy en casa, y Michelle tuvo que aprender a interpretar estas palabras. Lo que realmente querían decir era que probablemente acabaría conversando durante una hora con un colega incluso antes de subirse al coche para iniciar el viaje a casa. Pero luego llegó la Convención Nacional Demócrata de 2004. El candidato presidencial John Kerry pidió a Barack que pronunciara un discurso de apertura, lo que fue una medida sorprendentemente arriesgada dado que la mayoría de los estadounidenses prácticamente lo desconocían fuera de Illinois, y era un novato en lo que respecta al uso de teleprompters o a la televisión en horario estelar. Decir que 2004 fue un año afortunado para Barack sería quedarse corto. De hecho, parecía que había un destino cósmico en juego. La verdad es que Barack se había estado preparando para el discurso del DNC durante la mayor parte de su vida, y por eso ese discurso fue tan poderoso. Sí, lo tenía memorizado, pero también hablaba desde el corazón. No fue un discurso sorprendente para Michelle escuchar, ya que sabía lo increíble que era su esposo. Pero ahora el resto de la nación lo sabía, y se convirtió en una sensación de la noche a la mañana. Como dijo el comentarista de la NBC Chris Matthews después de escuchar el discurso, acabo de ver al primer presidente negro. Y, por supuesto, Barack terminó postulándose para presidente en las próximas elecciones. Cuando anunció su candidatura, Michelle quedó atónita al ver a 15,000 personas asistir al evento, a pesar de que era un día muy frío en Illinois. Era como si su familia se hubiera convertido de repente en una banda de rock. En ese momento, Michelle cambió de opinión sobre la política. Comprendió que estas personas contaban con ellos. Empezó a sentir un sentido de compromiso y responsabilidad, tuvo que defender a los estadounidenses que consideraban a su esposo como un faro de esperanza. Ahora tendría que desempeñar un papel importante al compartir su mensaje y contar su historia. Luchando por la normalidad. Todo cambió durante la campaña presidencial de 2008. El marido que una vez conoció se convirtió en una imagen borrosa, un hombre en constante movimiento que necesitaba estar en todas partes a la vez. Y luego estaban las amenazas, lo que significó que Barack recibió un destacamento de seguridad del servicio secreto antes que ningún otro candidato en la historia.
Michelle comprendió las razones del aumento de la seguridad, pero también le preocupaba cómo esta inusual vida durante la campaña electoral afectaría a sus hijos. Así que, con la nación siguiendo cada uno de sus movimientos, Michelle trató de mantener las cosas lo más normales posible. El 4 de julio de 2008, estaban haciendo campaña en Montana cuando hicieron todo lo posible para celebrar su cumpleaños Amalia durante un picnic. Ahí estaba, sentada frente a una hamburguesa con queso en un plato, rodeada de un grupo de desconocidos que le cantaban feliz cumpleaños, mientras agentes del servicio secreto rondaban cerca. ¿De verdad iba a recordar este cumpleaños como un cumpleaños feliz? Pero la verdad es que las chicas lo manejaron todo con tanto aplomo que hizo que la campaña fuera aún más divertida. Les gustaba jugar a las cartas con el personal de la campaña, y buscar heladerías cuando llegaban a una nueva ciudad. Los agentes del servicio secreto por lo general se convertían en amigos adultos. Y, sobre todo, no les importaba toda la atención que recibía su padre. Por supuesto, las cosas cambiaron de rumbo una vez que Barack ganó las elecciones. Rápidamente se hizo evidente que la vida en la Casa Blanca significaba entrar en un extraño universo alternativo. En esta realidad, incluso las cosas más simples, como salir por la puerta principal o comprar una tarjeta de cumpleaños, podrían requerir un esfuerzo de equipo coordinado que incluya numerosos protocolos de seguridad. Una cosa era que Michelle y Barack perdieran algo de privacidad y autonomía, pero ella estaba decidida a mantener las cosas lo más normales posible para sus hijos. Una de las primeras cosas que hizo Michelle fue asegurarse de que Sasha y Malia entendieran que, a pesar de su austera grandeza, la Casa Blanca era su hogar. Estaba bien que jugaran en los pasillos y hurgaran en la despensa en busca de algo para picar. En particular, Michelle dio prioridad a encontrar un sistema confiable para permitir que las chicas invitaran a amigos a visitarlas. Todas las reglas y restricciones de la Casa Blanca no facilitan la crianza de los niños. Pero desde el principio, Michelle vio algo que la hizo respirar un poco mejor. Un día de invierno, miró por la ventana y vio que Sasha y Malia habían pedido prestada una bandeja grande de la cocina, y la estaban usando para deslizarse por una ladera cubierta de nieve en el jardín sur. La hizo pensar, tal vez esta experiencia no sea tan mala para ellos, después de todo.